Bueno, creo que ha sido un buen partido durante los 3 primeros cuartos. Hemos jugado muy buen baloncesto, muy buena defensa, hemos estado acertados, pero hemos pecado un poco de relajación, ¿no? Que yo creo que parecía todo muy bonito, ¿no? Que habíamos ganado, y aquí no te puedes relajar, pues, esto son los playoffs, ¿sabes? No hay equipos malos, no hay jugadores malos, y creo que hemos tenido bastante suerte. Así que estoy contento porque hemos ganado y también porque he jugado bastante bien, pero esto no puede volver a ocurrir. ¿Te has acordado de mucha gente cuando empezaron a entrar los triples sin parar o no? Ya te digo, yo no sé si lo habréis visto, yo meto un triple y me alegro yo, pero si meto un triple el otro también lo celebro. O sea que hoy, pues, la verdad es que yo creo que también el otro día me tocó a mí defender a un jugador importante como Marcelo y eso físicamente se nota. Hoy le ha tocado a Kai, que es un grandísimo defensor también. Y eso pues me ha descargado un poquito y bueno, ya sabes, siempre si empiezas bien, pues luego te sientes un poco más cómodo y todo va mejor. Cuando juegas en el playoff, desde que empezó te estás sintiendo muy bien, porque el partido de Azpeitia también metes un par de canastas exteriores muy grandes porque el equipo está muy tocado. Sí. Te estás encontrando en ataque a lo mejor como hace tiempo que no ocurría, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que lo importante es siempre estar bien en defensa. Yo creo que si estoy bien en defensa voy a jugar, y si estoy bien en ataque y no estoy bien en defensa, a lo mejor no juego. Es así que... Dice Rafa que os quedan 3 finales, intentar plantear uno a uno cada final. La del miércoles es muy importante, porque ellos tienen que ir hoy hundidos, totalmente hundidos, ¿no? Sí, la verdad es que por la otra parte, perder un partido así mentalmente es muy duro también. Igual que si lo hubiéramos perdido nosotros sería mentalmente muy duro. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande por remontar esos 20 puntos creo que llevamos. Y igualmente nosotros hemos hecho un esfuerzo mentalmente muy grande y al final pues bueno, hemos sacado el partido. Ahora ellos están tocados, pero no nos olvidemos de cómo jugamos allí el partido fuera de casa, que nos fue bastante mal. Así que un equipo difícil y por eso yo creo que a eso se refiere Rafa con las 3 finales. Ya no vas a cambiar de deporte, ¿no? Sí, bueno, eso es una alusión al golf, ¿no? Como hacía negativo, ¿no? Pues la chaqueta verde, ¿no? Por eso lo decía, pero era un poco así, más cómico que nada.